¿Cómo observa, le preguntaba, el trabajo del ministro de Salud, siendo que ustedes han tenido algún tipo de trabajo en común? O sea, él era pues una especie de asesor del Frente Amplio cuando usted candidató en el 2016 Enrique, en temas de salud. en la campaña del 2016 se acercaron muchísimos profesionales en el tema de salud, de economía, en diversos sectores aportando con sus ideas, con su experiencia, ¿no? Yo creo que en general la gestión del gobierno, tengo la sensación, Enrique, de que es como si el gobierno no hubiera asumido plenamente la dimensión y profundidad de la crisis sanitaria y económica. Por momentos pareciera que para el gobierno esto es una especie de pequeño bache que ya va a pasar, ¿no? Y entonces todo se atiende superficialmente y como una suerte de simulacro sin ir nunca hasta el fondo, ¿no? Hablábamos de lo de las clínicas, se demoraron 100 días en, en llegar a un acuerdo que el día 1 se pudo haber resuelto aplicando la Ley General de Salud que dice que en contexto de pandemia el Ministerio de Salud toma el control de todos los recursos del sector público y privado para atender la pandemia. Se demoraron una eternidad en dar los famosos bonos con 4 listas distintas, ¿no es cierto? Pero al otro lado, para el fondo que se canalizó a través de los bancos a las grandes empresas, ahí sí, rapidito, al toque, sin filtro. Es más, favoreciendo empresas involucradas en casos de corrupción, lavado de activos, con su dinero en paraísos fiscales, empresas a las que se les dio la plata, que ya habían despedido o despidieron a sus trabajadores. O sea, hiperfocalización para apoyar a las familias, ¿no? Pero universalización y apoyo rapidito para las grandes empresas. Eso tiene que cambiar, Enrique, de manera inmediata y urgente. Evidentemente el tema de la formalización o la informalidad o el autoempleo, ¿no? Se ha revelado pues como una inmensa vulnerabilidad. No es que no lo supiéramos antes, ¿no? Pero si para algunos servía en unos momentos, ahora se ha visto que efectivamente la gente no ha tenido ningún incentivo para quedarse en casa y cumplir con la cuarentena precisamente porque no tienen ninguna red de protección social. Pero la crítica que se le hace a la izquierda desde el otro lado es que la izquierda no ha permitido, digamos, una flexibilización de este aparato laboral. No ha permitido tampoco desde su lado que se llegue a una reforma laboral porque el maximalismo es finalmente lo que nos ha dejado en la inercia. ¿Cómo responde a esa Eso es crítica? totalmente falso y absurdo. O sea, somos uno de los países con la normativa laboral más flexible del mundo, ¿no? Hay 1000 mecanismos para despedir, la mayor parte de los trabajadores formales en realidad tienen contratos temporales, es decir, ni siquiera tienes que despedir al trabajador, sino basta con no renovarle su contrato, ¿no es cierto? Y eso en todos los sectores de la economía. Lo que nosotros siempre hemos planteado es que necesitamos una dinamización y diversificación de la economía y no seguir en el piloto automático, bien cómodos, ¿no es cierto?, de brazos cruzados, esperando que el boom minero resolviera todos nuestros problemas, dejando abandonados sectores con gran potencial productivo, de generación de riqueza y de empleo, como el agro, como la ganadería, como la pesca o como las micro y pequeñas empresas, que son las que más mueven la economía y más PEA ocupan en el país. Por primera vez en la historia, o sea, ha tenido que pasar una pandemia, ¿no es cierto?, de dimensión global, para que el Estado se acuerde de las MIPES y empiece a darles acceso a crédito barato, todavía de manera insuficiente para el contexto en el que estamos, pero eso te demuestra que hay cosas que se pueden hacer, ¿no es cierto? Yo creo que la pandemia, Enrique, de alguna manera nos está enrostrando la farsa en la que hemos vivido, ¿no? Porque nos decían crecimiento económico, ya vamos a entrar al club de los países ricos, la OCDE, y resulta que la salud y la educación estaban por el piso, ¿no es cierto? Resulta que la mayor parte de la gente estaba en la informalidad, que había una desigualdad tremenda, pero tiene que ser esta una oportunidad para cambiar esa situación. Y sí se puede avanzar hacia un nuevo pacto social en el que todos los peruanos acordemos que la salud y la educación no son negocios, que no puede ser que solamente quien tiene plata accede a esos servicios, que no puede ser que solamente quien tiene plata pueda salvar su vida en un contexto de pandemia. Eso puede y debe cambiar, avanzar hacia una mejor distribución de la riqueza, con una reforma tributaria, con un impuesto a los multimillonarios, ¿no es cierto?, a las grandes fortunas, debate que el presidente Vizcarra primero tomó y luego evadió, como es su costumbre, avanzar hacia un nuevo pacto social con desarrollo, productividad, con armonía con la naturaleza. O sea, sí hay cosas que
de alguna manera están empezando a entrar en el debate y ojalá todos podamos tomar seriamente al tiempo que atendemos la emergencia. Debate que se va a desarrollar para las elecciones del 2021, a pesar de que ahora vivamos pues una prioridad tan compleja como esta. Las elecciones, Verónica, están a la vuelta de la esquina. Vamos a ir a una pausa y regresamos para que nos cuente precisamente, y terminar ya, cómo se va a emplazar su movimiento el próximo año. Volvemos. Verónica Mendoza, todo esto que hemos conversado en esta media hora se va a traducir en una plataforma política. Pero Nuevo Perú no tenía inscripción, los agarró la pandemia sin la inscripción, que es el caso de otras figuras importantes también. Y el Congreso, bueno, parece, no sé si va a actualizar. Ahora lo que sabemos es que hay un predictamen de la Comisión de Constitución que ha salido ya, que plantea que las elecciones del 2021 sean en mayo. No sé si eso es, digamos, muy útil o no. Pero ¿qué es lo que ustedes demandarían? Lo primero, Enrique, sería importante que el Jurado Nacional de Elecciones abra la posibilidad de que nos inscribamos nuevos partidos, y no hablo solamente por el Nuevo Perú, sino por la posibilidad y necesidad de renovación de la política en el país, que pasa por nuevas reglas de juego, ¿no es cierto?, que ojalá el Parlamento pudiera discutir con cierto criterio y responsabilidad ante el país, pero también pasa por que gente nueva entre al terreno de la política. Y hoy eso no es posible. Nos han bloqueado la posibilidad de inscribir. Nosotros habíamos empezado un proceso de afiliación y de pronto vino la pandemia. Entendemos que las primeras semanas era difícil hacer algo, pero luego el jurado pudo perfectamente haber habilitado un mecanismo virtual, ¿no es cierto?, para que la gente se pudiera inscribir. Pero hasta el día de hoy no hay nada, ¿no?, que nos anuncie esa Ustedes posibilidad. tenían aproximadamente 10.000 militantes de los 24.000 que les piden. Así es, pero además aproximadamente. piden comités provinciales, que eso no se ha modificado tampoco, ¿entiendes? No se ha modificado. Ahora, se podría cambiar la normativa para que se verifique su existencia a través de reuniones de Zoom, por ejemplo. En fin, hay mil maneras. Si es que hay voluntad de que se renueve la política, hay maneras para facilitar que nuevos partidos se puedan inscribir, ¿no es cierto? Porque además, mira, nosotros tenemos ya ahorita cerca de 10.000 firmas, más de lo que tienen algunos de los partidos Así es, con vigentes. representación. Entonces, en política se supone que lo primero es que debiera haber igualdad de condiciones para todos, pero ahorita no las hay. No las hay y lamentablemente pareciera que el Congreso lo que menos quiere es abrir la posibilidad de que nuevas fuerzas políticas, que nuevas voces entren a esa cancha, ¿no es cierto? Y quieren pues competir entre ellos. Ahora, si se impone esta realidad con todas sus limitantes y defectos, ustedes van a tener que ir, como ha ocurrido en otras elecciones, con una inscripción que no sea la suya, la de Juntos por el Perú, por ejemplo. Enrique, nosotros ya en otros momentos hemos llegado a acuerdos políticos con otras fuerzas, no descartamos hacerlo, sin embargo esto es algo que no hemos definido todavía plenamente en el Nuevo Perú. Hemos tenido algunos consejos nacionales virtuales, tendremos uno probablemente en las siguientes semanas y debemos tener un Congreso Nacional este año donde definiremos eso, ¿no? Por lo pronto sí hemos estado en diálogo con Juntos por el Perú y otras fuerzas políticas, más bien en torno a la pandemia, ¿no?, y cómo atenderla mejor, cómo corregir algunas cosas que se están haciendo y sí, también cómo avanzar hacia ese nuevo pacto social, ese gran diálogo nacional que tiene que trascender el Congreso y el Gobierno, que tiene que ser de la gente, claro, partiendo de su realidad, ¿no? Y ahí creo que va a ser muy importante también valorar estas experiencias de organización, de solidaridad que la gente está desarrollando en sus territorios, porque creo que esa tiene que ser una de las claves de este nuevo acuerdo, ¿no? Más y mejor Estado, derechos y no mercancías, ¿no? Hablo de la salud, de la educación, de las pensiones, pero también nuevos valores. Y en contraposición a esta lógica de sálvese quien pueda, ¿no?, que nos están imponiendo ahora en los hechos, a esta lógica de primero mi salud y no nuestra salud, ¿no es cierto? Yo creo que la solidaridad, la construcción colectiva es algo que debiéramos rescatar, ¿no?, como uno de los valores esenciales de nuestro país. Gracias, Verónica Mendoza, por venir a definir y trazar lo que sin duda pues será parte de una importante agenda. Perdóname, Enrique, un feliz día a los maestros y maestras del Perú que han estado en primera línea también haciendo enormes esfuerzos para seguir educando a nuestros niños. En un momento tan complejo. Sí. Gracias A por ti, estar con Enrique. nosotros, Verónica Mendoza.